Don Ángel, como siempre, bienvenido sea usted. Como Ángel, bienvenido. Las dos cosas al mismo tiempo. Siempre eso. Señores, no es de relajo, eso es así, ese es su nombre. Y a un compañero, un amigo que nos dijo que era relajando a De Hoyo, no es relajándolo, no. Es que todos ustedes también son ángeles bienvenidos a hablar de desarrollo, porque finalmente, señores, tenemos que luchar y De Hoyo, tenemos que hacer todo lo posible como profesionales, como ciudadanos, como lo que querramos, para afianzar lo que se está diciendo de que este país está dentro de los primeros de la América Latina y gran parte del mundo que lleva cierto desarrollo en los últimos 20 años. Y digo, porque lo dicen de los últimos 20 años, para que no vayan a creer que unos de los políticos que no están no ayudaron. Todos hemos ayudado. Sí. Pongámonos positivos. Yo creo que sí, y una cosa positiva que tenemos que tener en cuenta es la nueva cédula. Eso viene bien para controlar. Para controlar un viaje de gente que están sin cédula, que están que necesitan. Yo saqué cédula, sí. Aproveché mi cumpleaños. La de ahora. Sí. Y así sucesivamente. Tenía más de 60 años y una fila especial. Fila especial. Te aprovechaste. No, porque hay cosas especiales para nosotros. Bueno, tiene que ir de madrugada. Lo que no están en la fecha de cumpleaños. La fecha de cumpleaños, exacto. Así que, ojo con eso. Lean bien y vayan a... Pero también, señores, el hecho de que tengamos una nueva cédula va a limitar a cierta población en el país que no es dominicana, que no es que no querramos migraciones, porque también no podemos oponernos mucho como otros países o algunos líderes políticos de otros países, que no queremos inmigraciones, pero en las Américas, en este continente, hasta el nombre es importado por Américo Vespucio. Los taínos nuestros, los aztecas, los mayas, quienes fueran los chichimecas, no importa cuáles fueran, no sabían que este nombre se le iban a poner de Américas y que íbamos a llegar desde Europa, desde África y desde Asia, y le íbamos a quitar a esos pobladores derechos y una serie de cosas. Pero el mundo necesita comprensión, que brincando un poco de hablar de desarrollo, qué bueno que el Papa León se está reuniendo y hablando, o lo fueron a visitar, porque para nosotros, los que creemos en la fe cristiana y seguidores de Cristo, como tú y como yo, es importante saber nosotros los dominicanos que el Papa León tiene ADN dominicana, aunque sea suelta, pero ADN tiene. Y eso sabremos nosotros en el futuro, porque tengo la esperanza de que un día, que no sea muy tarde, él pueda visitar el país y traernos aliento de que seamos cada vez más unidos. Porque de hoy uno de los grandes problemas nuestros es la desunión. La sociedad dominicana necesitamos unirnos más. Y un ejemplo de eso es las contradicciones del desarrollo. Y vamos a tratar un caso un poquito crítico, que ambos conocemos la agropecuaria y ambos conocemos la región sur. Lo de San Juan de la Maguana, lo de los asuntos de minería, señores. No hay moneda de una sola cara. Tenemos que comprender que lo difícil del mundo es ponernos de acuerdo racionalmente. Tenemos que comprender, y esa es mi opinión, no necesariamente la tuya, de hoy, de que si explotamos las minerías bien explotadas, no hay problema. Recientemente en el Código de Santiago daba una conferencia sobre las arenas del Yaque, y tristemente uno de los presentes, ecologistas, criticó que yo estaba tratando de dañar los ríos con llevarnos las arenas y ser utilizada para otras cosas. Y simplemente le demostré que, y así gracias a Dios los otros compañeros que estaban ahí lo aconsejaron y le advirtieron que no era como él creía, que estaban más de acuerdo con mi exposición, porque quienes dañamos que las arenas bajen de las montañas somos los hombres.
No retorna, la arena no retorna al sitio de origen. Exacto. Yo estuve en Boca Chica, perdonando la interrupción. Sí, pero es diálogo que tenemos. Estuve en Boca Chica y me di cuenta de que de Boca Chica en adelante, hacia acá, el agua no era azul, el agua era turbia. Turbia en el sentido del río Yaque de Osama. Sí, de los amas, sí. Por las arenas del Yaque, por las arenas, Pero las arenas de los amas. de las arenas de Osama Y del Iguamo. y del Iguamo. Porque, Entonces no retornan otra vez esa arena. ni tampoco la materia marrón que tú dices, que no es arena, es la capa vegetal La capa vegetal. de las montañas nuestras o de las zonas nuestras. Porque, señores, ¿quién es que daña la naturaleza? Dios hizo algo que fue, y podríamos decirlo quizá con cierta inconsciencia, lo hizo perfecta. El mismo Dios reconoce, nuestro Dios cristiano, Jesucristo, reconoció y le dijo a aquellos que estén libres de pecado que le tiren piedra a la pecadora. Y nadie tiró piedra, porque es que todos sabemos que se puede hacer cosas bien hechas o mal hechas. Yo no estoy de acuerdo con una minería mala. Pero, señores, el cultivo del arroz que nos nutre y nos alimenta, y de otros más, necesitan pesticidas, necesitan abonos, necesitan protectores vegetales, y eso se va a las cuencas de los ríos y hace tanto daño si lo sobrecargamos y lo hacemos mal, que si se hace una minería mala. Es que tenemos que aprender a escucharnos. Leolio, es triste, y no somos políticos activistas, la mejor ser político, lo mejor es ser servidores públicos, y ambos lo hemos sido. Leolio, hay cosas que se están criticando ahora de la minería, de lo que está pasándose allá, que tienen 10, 12 años, que se trataron pues, en otros gobiernos. Así es. Y esos son los mismos que están antagonizando, que eso está haciendo, que es malo, y que han estado agitando. Y, señores, la chercha siempre atrae, se arma un lío, y todos vamos y disfrutamos, porque ese es el ser humano. Y tiene que ser así, no podemos ser todos iguales, porque no podemos convertirnos en robots. Es así, lamentablemente, como tú dices, Emilio, tienes razón, verdaderamente las normas, las normas de existencia varían de tiempo en tiempo. Claro. Y nosotros hemos variado, que tenemos varios años en la agropecuaria. Bueno, cumplimos este año 60 años de graduado de Lisa. Sí, de Lisa. Eso son 6 décadas. Vamos a ponerlo corto, son 6 décadas, no 60 años. 6 décadas. Entonces, en esas 6 décadas hemos sufrido, nosotros hemos pasado desde arroz, habichuela, guandul, toda yuca, yautía, todas las cosas. Todos los cultivos. Yo soy flaco porque no como. No, señores, déjese de cuento, que usted es un flaco que come bien y come mucho. Déjese de cuento. No como mucho. Es que su biología no es como la mía, que es un poco más panzú. Ya. Que, por cierto, en China se dice panzú, pero pronunciado así. Cuando una persona es gruesa, se le dice, ¿cómo es usted? Panzú. Es decir, que de ahí que viene eso. Pero realmente, volviendo al tema, señores, lo importante es la educación. Nosotros necesitamos educación familiar, educación comunitaria, educación técnica. Y nada más tenemos que ver en técnica. Tú conoces la industria del tabaco. Aquí hay la Casa Maya para proteger y producir un tabaco de mejor calidad, porque no permite dos cosas: el uso de químicos, para que el que fume un tabaco no tenga que fumarse una hoja que ha sido infectada con insecticidas y herbicidas o de protectores vegetales, que son cancerígenos uno y son extraños. Sin embargo, también nosotros debemos pensar, y se la sugerimos reiterada vez a los investigadores y los promotores del desarrollo, hagamos casas mayas con otros cultivos, el café y el cacao.
Aquí tenemos miles, cientos de miles de tareas de tierra en el llano que se prestan perfectamente para nosotros elevar la producción y concentrarnos con el café. Y vamos a coger de óleo y el cacao lo siguiente. Si tú quitas la sombra natural y utilizas la sombra maya, que cuesta, por supuesto, ponerla, tú vas a tener casi el doble o un 40% adicional, según los cálculos, de producción de mejor café, café orgánico, y que tú lo puedes recolectar más fácil, que no tiene que depender de gente que suban a las montañas. Porque en mi parecer, en mis escritos de prensa y mis diálogos aquí mismo en Hablemos Desarrollo, y en programas de intercambio, de dar cerdos para que se reforeste, lo que tenemos que hacer es sembrar cultivos que produzcan arbóreamente recursos en las montañas dominicanas. Hay que ver San Francisco de Macorís. Por ejemplo, cuando tú hablabas, me ubiqué en San Francisco de Macorís. Los bandereros salían huyendo y había unos estudiantes que se intoxicaron. Sí, ha habido casos de eso. Con los insecticidas, Sí, los herbicidas. las aplicaciones. Entonces, sí. ¿quiénes tienen que modificar eso? ¿Tienen que modificar los educadores o los fumigadores? Ambos. Ambos. Entonces, ambos. Usted no debe aplicar, como es el caso específico que tú estás mencionando, que se aplique en un día de clase al lado de una escuela. De una escuela. Eso tiene usted un sábado o un domingo. O coordinar con las escuelas para que se haga eso. Señores, es un problema de escucharnos. Todo es factible. Nada, toda moneda tiene dos caras. Miren, otra cosa de hoy. Aquí hemos hablado de eso y quizás hasta hoy nos vamos a repetir. Los cerdos, la peste porcina africana nos llegó a nosotros. Nadie quería que llegara la peste porcina africana, ni siquiera los españoles de la construcción de la presa de San Juan de la Maguana, que fueron los que inconscientemente trajeron cerdos o carne de cerdo infectada, y de ahí fue que surgió la peste porcina africana que tanto dolor y dinero le costó a este país. Otra vez ha vuelto. Yo sigo creyendo, como exdirector de repoblación porcina y director general de ganadería, que hay que actuar rápido, fuerte, pero también racional. Porque si nosotros podemos dejar una, dos o tres granjas que produzcan parte de la semilla, de la cría que vamos a necesitar, podríamos economizarle al país 2, 3, 5, 10 millones de dólares en animales. Porque si nosotros podemos poner una batería de 1000 madres concentradas y ahí no entre nadie, no vaya, o sea, restringir, nos economizamos eso. Claro, no son las 6, 8 o 10 razas de cerdo diferentes, lo entiendo, pero seamos tecnológicos. Si usted tiene el vientre y usted importa nada más el semen de las razas que usted quiere, usted va a producir media sangre este año, 3/4 en la segunda generación, 7/8, y en 4 generaciones va a llegar a la pureza. Pero también tenemos que evitar que nos vuelva a venir, como se nos fue de la mano, este caso triste de la peste porcina africana. Es lamentable que así sea, y así mismo ocurre, porque cuando te ofrecen en el menú, en un restaurante cualquiera que sea, cerdo, tráeme chuleta. Tú pides chuleta, pero es chuleta de cerdo importado. El 80 o el 90% es importado. Es importado, entonces, ojo con eso. Naturalmente la carne de cerdo es mejor que la de pollo. Sabe mejor para uno. Tiene mejor sabor, etcétera, etcétera. Ojo con esa situación. Pero hoy esperamos poder presentarle a ustedes lo que se llama la avicultura alternativa. Tanta gente en el mundo no puede estar equivocado y que consuman tanto pasto como gran parte del mundo lo hace. Las aves nos llegan por la naturaleza, por el don divino de que tenemos nosotros, y son parte del mundo animal, del cual el Homo sapiens lo constituye.
de óleo, pero si nosotros sabemos que podemos producir más guineas, más pavos, más codornices, más patos con su diversidad, tanto el cairina, el pato americano de nuestro continente, que es el pato criollo como le llamamos, o los patos pequinés o de otras especies que no vuelan, y podemos producir esas aves aquí y como alternativa a tenerlas, aprenderemos a comerlas más. Pero por igual no tiene que ser solamente de aves, porque aquí hay personas que disfrutan. Yo he comido, aunque tengo que reconocerlo, que no es preferido para mí el conejo, pero el conejo es sano y es bueno, y los curíes se comen en algunas sociedades muy bien, y hay curí de 2 y 3 libras. O sea, es simplemente, señores, escucharnos, compartir, comprender que juntos somos más y que debemos ser más para bien de todos. Hay que tener en cuenta por qué los pollos no tienen pata. El pollo El gringo, el gringo, porque viene que le quitan la pata y las patas se van a China. A sociedades que consumen patas, colágeno. No colágeno, no, que disfrutan. Porque, señores, ustedes saben, y pónganse ustedes a pensar lo chulo, lo bueno que es una patica de pollo, tú chupándola por el colágeno. Pero la sociedad oriental, y eso lo probé yo, y lo viví estando en Taiwán, de cómo ellos disfrutan eso, pero también los mismos japoneses. En el oriente debemos copiar lo bueno del oriente, no de lo malo. Como debemos copiar lo bueno y lo malo, no, sino lo mejor que podamos de nuestro continente, de Europa o hasta de África, porque todos venimos de fuera, somos extranjeros. Los taínos aparecieron o lo desaparecimos inconscientemente, aunque parte de su cultura nos quedó. ¿Cómo cuál cultura? ¿Usted cree que los españoles trajeron a este país el casabe, el pan de los taínos? No, señores. Lo encontraron aquí. Nosotros lo hemos mejorado y lo hemos perfeccionado. Y el pan de los taínos lo exportamos nosotros ya a otros países del mundo. Pero aquí todavía hay gente que no conoce bien ni consume como deberíamos consumir el casabe o la yuca en términos generales. Sí, es importante eso. Verdaderamente es un tema amplio, el tema de la alimentación, porque cada zona del país hay diferentes puntos de vista de la alimentación. Claro. Pues sí. Y este programa, Hablemos de Desarrollo, es un programa específico para genérico. En términos genéricos es un problema. Y la palabra desarrollo como la palabra educación es tan amplia, señores, y depende de nosotros. Que por cierto, para terminar, Gregorio, qué cosa más triste es lo que uno ve en los ríos nuestros, la cantidad de basuras y la cantidad de plásticos. Antes de comenzar el programa, programándonos, tú mencionaste algo, la experiencia, cuéntala. En Pedernales, Sí. Los barcos, había una muchacha en Jimaní que queda cerca de Pedernales. cerca de Pedernales, y se fue a Pedernales a hacer postes de los Oigan bien, señores, oigan bien. Para empalizada y para otras cosas más. De los plásticos que los barcos traían en cada circunstancia. Entonces, óyete, todo el mundo al principio le echaron Peste. No la comprendían de hoy. No la comprendían, hasta de que la comprendieron, fresco, todo el mundo quiere. Pero tú estás poniendo ese ejemplo, señores. Hasta para los rieles, como se utilizan para soporte de los rieles, los plásticos reconstruidos. Si nosotros podemos educar a nuestra población a que reutilicemos esa materia prima, porque hasta la basura, como muchas veces le llamamos, es conveniente, es alimento. Ustedes van a ver, espero, cuando uno habla de que por qué las gallinas y los patos o las pavos, cualquier ave a nivel de pueblo o
de donde se pueda tener la crianza en su casa. Que no sean solamente los perros que se encarguen de coger y comerse las paticas que se boten. Porque cuando tú tienes, por ejemplo, una cáscara de plátano y te llegan las gallinas y te comienzan a picotearte el borde del plátano, porque sabían ustedes que donde más nutrientes tiene el plátano es en las cáscaras, y lamentablemente no lo sabemos utilizar, por cultura, por lo que sea, y sin embargo las aves o los cerdos o otros animales lo transfieren y nos los convierten después en alimento. Señores, tenemos que estar conscientes de que lo que tenemos nosotros que hacer es seguir oyéndonos, dennos consejos, porque hoy estamos hablando de consejos de algunos oyentes estimados que le damos las gracias. Inclusive uno le ha preguntado, ¿te podemos mencionar? No es necesario, Emilio. Sí, a veces tiene uno que hacerlo, pero gracias a quienes lo hacen con la mejor buena fe. Síganos viendo a nosotros en el programa normal de nosotros los domingos en el canal 8, antes canal 25. Pero recuerden que en el canal 60 de Claro va los domingos a las 6 de la tarde. Igualmente el sábado al mediodía van el 60 de Claro vía CTV, que es una fuente de apoyo a nosotros, a Hablemos de Desarrollo. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho más inteligente. Llegó la fibra Win, la más inteligente. El internet perfecto y el más potente. El mejor wifi con un mesh smart, para que lo disfrutes con toda tu gente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho más inteligente. Disfruta de tu hogar más cómodo, conectado y seguro con los nuevos dispositivos Intelicasa. Win, conecta tu vida. Mejor carne para un mejor país. Agrofen. Carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo. Embutidos y ahumados. Todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen. Mejor carne para un mejor país. Si todas tus compras las hiciste con tu tarjeta Visa del Banco Popular, como esta e incluso esta, déjate llevar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Alcanza tu meta de consumo y sé uno de los 75 ganadores que disfrute uno de los partidos de cuartos o fase de grupo. De los reinos, el animal y el vegetal son los grandes componentes. Hoy trataremos dentro del reino animal de una de las especies más conocidas, más adoradas y apreciadas por todos nosotros. Son aquellas ligadas a la avicultura, o sea, a las diferentes especies de aves que conocemos en el mundo, desde un picaflor hasta un avestruz, por ejemplo. Sin embargo, de las aves, o las más conocidas y apreciadas por nosotros, son las gallináceas. Aquellas que, como las gallinas y las guineas y otras, las vemos todos los días, las disfrutamos en la mesa de diferentes maneras, porque a quien no le gusta sentarse a la mesa y comerse un buen pollo frito o guisado, o quien no disfruta de tener y acariciar a una gallina que le puso un huevo y que le cría
o le produce unos pollitos. Las gallináceas, las gallinas muy específicamente, son tan diversas e interesantes que de estas tenemos las gallinas silvestres, que son no las que nos interesan, porque son las que han partido para poder dar las gallinas modernas, cuando hablamos aquellas que la naturaleza produjo y nosotros estamos produciendo como personas ligadas al sector de la producción animal. Las domésticas, que son las que más nos interesan a nosotros desde muchas ópticas, incluyen entre estas no solamente desde una kiki o hasta una Plymouth Rock o otro tipo de gallinas como las japonesas, que le decimos así por el cuello, u otro tipo de ave. Sus primas son las guineas y eventualmente trataremos las guineas por su importancia muy significativas. Las llamadas gallinas de Guinea han sido históricamente parte de nuestra culinaria y parte del desarrollo agroalimentario dominicano también. Porque una de las grandes ventajas que nos ofrecen las gallinas es que nos han acompañado durante tantos años, principalmente en los entornos de nuestras vidas. Es cierto que también, y no ha sido muy útil como aves, las palomas, las codornices, los gansos y otras especies. Pero estas gallinas, básicamente, al ser tropicales principalmente o subtropicales y desarrolladas por tecnologías científicas en cruzamientos selectivos, hoy tenemos desde los pollos asaderos en grandes procesos industriales y de crianza, sistemas de crianza en confinamiento grandes, a los de las gallinas ponedoras de diferentes razas que apreciamos mucho porque nos dan desde un huevo pequeño o relativamente pequeño a unos huevos grandes, algunos blancos y otros de cáscara marrón. Ahora bien, uno se pregunta cómo llegaron a nuestra América algunas de las aves. Trataremos después que la mayoría de las gallinas que llegaron a donde nosotros fueron traídas después de la colonización, porque aves comestibles nuestros taínos tenían y encontraban prácticamente algunas palmípedas, como son el pato criollo y otros patos que vuelan a distancia, porque la mayoría de las gallinas comerciales o las gallinas domésticas o caseras que conocemos, aquellas que nos levantamos y le echamos el maíz o los desechos de las casas, la mayoría no vuela a larga distancia, pero sí se suben en los postes, se suben en los árboles y anidan inclusive en sitios que le permite volar lentamente o poco para subirse y acomodarse en sus nidales. Reiteramos que las gallinas de Guinea, que vinieron de la Guinea ecuatorial africana, son parientes de las gallinas nuestras, pero aquellas que vemos nosotros normalmente, como las gallinas llamadas criollas, que son de diferentes tipos, desde las pequeñas, medianas a grandes, las ornamentales o las de pelea, que son muy comunes, tienen orígenes muy hispánicos, porque fueron quienes también nos trajeron dentro de esas gallinas, los europeos, el juego o la exhibición del pleito de las gallinas. Es triste que tengamos que reconocer que las aves también como distracción nos sirven como deporte, pero eso pasa también con las vacas, eso pasa también con otros animales muy queridos. Existen lamentablemente pleitos de perros que lamentablemente, reitero, un ser tan querido, lo vemos que entre ellos
se pelean y hasta se matan. Pero también tenemos casos de búfalos o de caballos que se utilizan en deportes variados. Nosotros tenemos que comprender que las gallinas que nos interesan a nosotros varían en tamaños y es muy común y muy apreciado en mi caso histórico o como persona desde niño. Me fascinaban las que llamamos las quiquises, o son las líneas que le llamamos también de batán. Son aquellas pequeñas, escandalosas y bellas cantando, pero que las encontramos de diferentes plumajes y colores. O también aquellas gallinas que le decimos japonesas, porque tenían unas sin cuello u otras con un pajoncito en la cabeza, que eran muy atractivas. También tenemos que reconocer que hay muchas gallinas que las hemos desarrollado por sus aspectos ornamentales o deportivos. Aquellos amantes del pico y la espuela que conocen de las gallinas saben la diversidad de india, de blanca, de canelas y de diferentes formatos. Sus razas son tan diversas en términos generales como la imaginación. Y en este trabajo o presentación a ustedes es para motivarlos a que comprendan que las gallinas son de nuestras principales aves y principales animales aliados si sabemos trabajarlos y sabemos utilizarlo para satisfacción y expansión nuestra. Es muy difícil encontrar una persona que no le guste los pollos y sus derivados, llámese carnes y huevos. Es muy difícil que encontrar una persona que no le gusten los animales. Pero las gallinas tienen ventajas que se asocian inclusive con otras especies y aguantan o soportan los perros que le comen alrededor o los gatos que también le sustraen parte de la comida que ellos se puedan echar o tratar de comer. Pero esa es la naturaleza que debemos comprender y entender de las bonanzas de esta especie. Las plumas de las gallinas son parte del instrumento que el hombre utilizó para referirse y escribir su historia. Por eso decimos pluma a un lapicero o a un lápiz que se utilice para escribir mensajes. Las plumas de la gallina son tan bellas, diferenciándolas también de otras especies, porque inclusive algunas se utilizaban en el pasado porque eran grifas y no eran largas, sino eran pequeñas y se utilizaban para hacer las almohadas e inclusive hasta alcochas para dormir o para acostarse. Algunas personas dirán, ¿y habían tantas gallinas? No, lo que no había era tanta tecnología utilizando el petróleo para hacer alcochas de otros tipos. Y el ser humano es quien ha desarrollado las tecnologías variadas, como esas que mencionamos, de utilizar las plumas de las aves. Pequeño yo heredé plumas de un ave francesa del bretón, que era muy cómodo porque sus plumas eran muy sencillas y para muchas personas, algunas son alérgicas, pero otras no. Recuerdo desde niño y hace mucho tiempo que el bretón se presentaba y servía para ser utilizado al igual que nuestras gallinas grifas y otras, haciendo algunas cosas artesanales. Es bueno reconocer que los muebles alcochados hoy en día tuvieron la participación de las gallinas y de las aves en términos general. Ahora bien, en las gallinas nosotros tenemos lo que llamamos líneas pesadas, aquellas que tienen 3, 4, 5 libras de peso o más, y las livianas que pueden tener desde el tamaño de las quiquí hasta 3 libras, que son las que mayormente vuelan
porque una gallina pesada le es muy difícil subirse al palo, como decimos. Sin embargo, ambas son apreciadas, no importa que sean livianas o pesadas, porque éstas nos traen a nosotros el placer de degustarlas y de consumir sus huevos y admirar sus plumas como adornos y diferentes maneras. Es verdad también que en el pico y las espuelas, además de las plumas, se utilizan las espuelas, pero es algo que tenemos que verlo sectorizado porque es cultural. No podemos pensar que todas las gallinas producen suficiente calidad de espuelas, ni incentivar el vicio, si pudiéramos llamarlo así, de echar las gallinas como pleito. Pero es un deporte al igual que otros. Es tristemente que en muchos casos llevamos hasta el extremo de la muerte. Pero el boxeo, las luchas libres, también son instrumentos brutales y ayudan mucho a que la gente se entretenga. Y por qué no las aves y otros animales. La ventaja de crianza en las casas o granjas, sean en gallineros o en baterías, que las conocemos, gallineros de cientos, de miles de animales, de aves juntas, gallineros que ponen de postura, donde se colectan decenas, cientos de miles de huevos, son lo que llamamos la producción avícola industrial. Estos gallineros o baterías son maravillosos. Sin embargo, aquellas aves que las utilizamos para colectar los insectos y alimañas, los desechos del hogar nuestro y los alrededores, como son cobrantes de comidas, e inclusive las cáscaras, las frutas dañadas, los plátanos que se han cortado, y las gallinas y otras especies tienen la ventaja de consumir las malas hierbas o las frutas. Inclusive, reitero, las gallinas son apreciadas y conviven hasta con pavos en sus alrededores, con patos, y compiten entre sí por los alimentos, pero nos sirven todas para transferir desechos nuestros, cosas que botamos en alimentos que eventualmente, hechos como huevos o como carne, utilizamos. Los huevos de gallinas o de las aves en general se utilizan mucho históricamente en algunos casos. Ladrillos y cosas que ustedes se sorprenderían cuando vean o lean la historia. La Gran Muralla de China, que fue hecha de cientos de miles de kilómetros, utilizó como liazón o instrumento de pegado huevos de aves para que sirvieran como utilizamos hoy la masa del cemento para ligar lo que ellos hicieron, o de barro o de piedra. Es decir, que las gallinas tienen una ligazón al hombre muy importante, y nosotros también sabemos que cuando se hacen algunas cosas en la culinaria, la yema de huevo sirve para pegársele y cerrar una cativía o una empanada, o para dorar un pan, o para hacer otras cosas. Lo que nos indica a nosotros que si aprendiésemos a utilizar mejor los animales, específicamente las gallinas o los patos, que nos den huevos suficientemente grandes, podemos utilizarlos en una diversidad culinaria muy interesante. También hay que conocer algo importante de las gallinas. Ellas nos hablan con su cántico, con el despertarnos en las mañanas o molestarnos, o el cántico de un gallo al acostarse, pero también sirven en sus sonidos, mostrándonos el pío pío cuando piden comida para sus pollitos, y sirven y nos muestran de que ser una buena madre o una buena familia es como deberíamos ser también los humanos. Porque ¿quién que no sea un buen padre o una buena madre
no protege a sus hijos. Y las gallinas, cuando las criamos, nos demuestran a nosotros eso. Y vemos el pleito de ellas cuando se le amenaza a su hijo, que un perro o un gato quiere comerse sus hijitos, sus pollitos, sus polluelos, sus patipollos. Es la defensa natural, es la naturaleza, es el don de Dios de decirnos el valor real de ser madre o ser padre. Uno tiene mucho aprecio cuando cría las gallinas y los pollos. Triste cuando algunos los coti, como le decíamos, para algunas personas dicen los coti, los convierten en aves de pelea. Porque aunque son ornamentales, en algunos casos, la belleza del animal se pierde al verlo en pelea. Y lógicamente reiteramos lo dicho antes, de que todos los animales, incluyendo el hombre, nos provee tristemente de pleitos o de peleas para demostrar su hombría o su categoría en términos reales. Pero la diversidad de animales, de gallinas ornamentales y su diversidad es admirable. Espero que ustedes hayan visto o puedan ver en diferentes modelos lo que es la diversidad de las gallinas. Recuerden ustedes también, y es parte de nuestro énfasis, y ha sido como educador, que el placer de criar y ver la vida llega desde un huevo a un ser vivo y convertido en bello. El huevo que nosotros como seres humanos también tenemos, el huevo femenino y el esperma del hombre o del animal mamífero. Tenemos que verlo cuando cogemos un huevo y lo vemos, lo incubamos y de este nace un pollito o un patico o un guineíto o un pavito que nos da satisfacción suficiente para comprender por qué existe algo más que simplemente decir Dios gracias al darnos a nosotros estas oportunidades para conocer la realidad de la vida y lo que fuimos dentro de nuestra madre y lo que somos hoy, y ver que esta gallina o este pollito produce mucho. En algunos casos hay historias de narración de una persona que se le regaló 4 o 5 huevos. Salieron los pollitos, 3 hembras y 2 machos, o 2 y 2. Se reprodujeron y hay personas que llegaron a tener bienes criando esas gallinas. Tenemos que incentivarnos lo más que podamos a crear más esa diversidad de aves en diferentes niveles. No estoy diciendo que en una torre de 10 pisos sea aconsejable criar ciertas aves. Usted podrá tener quizá una cotorra o un perico ornamental, pero en una ruralía o en una comunidad suburbana, ¿por qué usted no puede criar sus gallinas de patio que les rindan homenaje uno en ese sentido? Porque le limpian el patio, protegen el patio, porque también, aunque no son perros guardianos, una gallina o un gallo bravo, si llega algo raro, denuncian su llegada. Y si es un ganso, todavía es más efectivo que otras gallináceas. Tristemente, cuando uno cría un animal, sufre porque tenemos que comérnoslos. Y esa es la naturaleza de la vida. El uso de las carnes son tan variadas en el caso de las gallinas como en el uso de sus huevos. Pues las utilizamos los huevos en diferentes dulces que conocemos y amamos y queremos. En las panaderías es muy variado el uso de los huevos. Y hasta como pegamento dijimos, como el caso de las murallas chinas, además de que como alimento
esta especie, para el hombre sobresalen las gallinas entre todas las otras aves. Amar la naturaleza es saber utilizarla racionalmente, porque Dios, o nuestro Dios, nos dio la oportunidad de pensar y actuar para bien de la naturaleza y saber racionalmente utilizar los animales, entre ellas las aves. Espero que hayan disfrutado y aprendido algo sobre la temática, en especial los niños, que son el futuro de la vida para nuestra sociedad. Ellos son los pollitos que necesitamos que crezcan sanos, inteligentes, capaces, que no se maten, que no se peleen como se pelean los pollitos buscando los alimentos o compitiendo según van creciendo. Porque la educación es vital para toda sociedad y de la naturaleza hay muchas cosas que aprender. Mejor carne para un mejor país. Agrofen. Carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo. Embutidos y ahumados. Todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen. Mejor carne para un mejor país. Si todas tus compras las hiciste con tu tarjeta Visa del Banco Popular, como esta e incluso esta, déjate llevar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Alcanza tu meta de consumo y sé uno de los 75 ganadores que disfrute uno de los partidos de cuartos o fase de grupo. La avicultura alternativa. De los animales domésticos, las aves son una gran fuente de alimentos de alto valor nutricional y de relativa fácil producción. De estas encontramos muchas especies de utilidad para su consumo y otras como las ornamentales que son de mucho interés y entretenimiento. El sector avícola en el país es un gran generador de alimentos, empleos y riquezas al criar las diferentes especies, pero estas son criadas industrialmente o en modelos que llamamos de patio, las que deben tener programas de bioseguridad de mucha importancia para protegerlas de enfermedades y plagas que les afectan. En este modelo de producción avícola nos encontramos con las llamadas gallinas de patio o de casas, las que criamos para la producción de huevos y carne, siendo estas generalmente de diferentes razas y criadas en sistemas productivos muy variados, desde los patios rurales a los urbanos, donde disfrutamos de ellas y de un rico huevo, un arroz con pollo o una sopa de gallina. Este sistema de producción, al igual que cualquier otro de crianza avícola, debe tener presente siempre la sanidad de sus animales para evitar la pérdida de las aves o que éstas no se críen de manera sana. Las gallinas de patio las podemos criar en toda nuestra geografía y una línea de estas las conocemos como gallos de pelea. Las gallinas de Guinea.
Estas gallináceas, llamadas de esta manera por su origen de la región de Guinea en África, es muy apreciada su crianza en el país por sus carnes exquisitas y sus huevos. Las gallinas de Guinea son aves muy rústicas y se crían fácil, inclusive las encontramos silvestres, aunque la mejor opción productiva son las llamadas mansas. Su crianza o producción en granjas especializadas puede ser una fuente de generación de riqueza para los avicultores emprendedores, aunque puede criarse en todo el país, especialmente en zonas secas por su gran resistencia y hábitos de consumo de insectos y una diversidad de plantas o semillas. Las guineas nos permiten una diversidad de platos que van desde las guisadas, asadas, fritas, en sancochos o en locrios. Los patos. Los patos, conocidos como los cerdos de las aves, pues tienen condiciones de ser oportunistas al comer con una diversidad de alimentos, pues son omnívoros. Se alimentan por igual comiendo hierbas, granos, insectos y desperdicios caseros, pero los patos le ganan a las demás, lo que es una ventaja para su crianza en pequeñas unidades caseras. De esta especie encontramos razas como la pequinesa, con líneas para huevos y carnes, otras especializadas en huevos como la Khaki Campbell y la Corredor de India. La mayoría son razas de origen asiático del género Anas, no vuelan y son mudas, no graznan. De nuestra América tenemos el pato que llamamos criollo y pertenece a otro género, el cairina, que sí emite sonidos o grazna y vuela. El cruce de estos patos, por ejemplo el pequinés y criollo, nos dan un híbrido muy bueno para carne y huevos, pero sus descendencias no se reproducen aunque pongan huevos. Las carnes de pato son muy apreciadas en una diversidad de presentaciones, siendo las más conocidas por nosotros como el pato guisado, pero internacionalmente el pato pequinés rostizado es el más famoso. Estas aves pueden ser criadas con poca o abundancia de agua, lo que las hace ideal para algunas zonas del país. Los pavos. Los pavos son de los grandes aportes de nuestra América a la avicultura mundial y estos han sido fuente de producción principalmente por sus carnes, ya que han sido estudiados y desarrollados para los grandes mercados navideños y de procesamiento de sus carnes. Nuestras condiciones favorecen su crianza en todo el país, pero la avicultura moderna y sus líneas de alta genética estimula a su crianza organizada en granjas o en patios de fincas, pues esta especie gusta de caminar mucho procurando sus alimentos. Aunque los excedentes de carnes de pavos de otros países nos afectan, tenemos nichos que deben explotar en el país. Las palomas. La crianza organizada de palomas o columbismo es una actividad muy acogedora y rentable en algunas sociedades, lo que también puede progresar en el país si lo hacemos organizados y de manera segura, aunque en algunos lugares aislados se podrían tener explotaciones comerciales pequeñas. En las ciudades encontramos muchas palomas libres, pero si fuera en áreas de concentración de producción avícola, sería un gran riesgo. El columbismo de aves ornamentales es muy atrayente, pero al igual que toda especie, debe cuidarse de tener o transportar parásitos y enfermedades. Las palomas silvestres y las tórtolas son posibles especies a criar de manera organizada. Las palomas en general son muy demandadas en nuestra culinaria. Los gansos. En el país conocemos de varias razas de gansos, siendo las más comunes aquellas que no vuelan y que en muchos casos utilizamos como guardianes de casas u otras edificaciones, pues son una especie muy fiera. Su crianza organizada en muchos países es por la producción de las pastas de hígados o paté, que también se produce de patos e incluso de pollos. Otras aves. Como mencionamos antes, existen otras aves que bien podemos considerar, desarrollar o criar por sus huevos y carnes, como las pequeñas codornices o las gigantes avestruz por sus plumas, carnes y atracción, y los faisanes por sus carnes y vistosidad ornamental.
Otras aves ornamentales debemos estudiarlas y fomentarlas, pues sirven como fuente alterna de alimentos a ser ofertados al turismo interno y a los visitantes extranjeros. Además, la crianza de las aves nos da un gran placer y entretenimiento. Es muy importante el tener presente, en cual sea el ave que criamos, que éstas transmiten enfermedades a otras especies, y cuando se crían en fincas lecheras, porcinas o cercanas a granjas avícolas industriales, debemos evitar que éstas coman y defequen en los comedores de dichas especies, lo que es común, pero no se debe permitir por bioseguridad.